Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos a martes en esta semana especial en el que hemos hecho un paréntesis en nuestro devocional sobre los discípulos del Maestro para comentar un poquito más el tema que el domingo nos compartió el pastor Manuel Sierra acerca de gozarnos en las pruebas. Él tocó el libro de Filipenses y allí nos compartió el versículo 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Las circunstancias personales que el apóstol Pablo vivió colaboraron al avance del Evangelio. Y esa fue una razón por la cual el apóstol Pablo encontró gozo en medio de las pruebas. Y cuán importante es que nosotros, los creyentes, también podamos enfocar así nuestra vida, el avance del reino de Dios sobre la tierra, el saber la trascendencia que tiene para la eternidad, la forma en que nosotros afrontamos las situaciones y las diversas circunstancias que tenemos que enfrentar. En el día de hoy quiero compartir un testimonio que encontré en un libro de hace muchos años y es una historia que me ha bendecido y me sigue bendiciendo y en algunas ocasiones la suelo compartir. Pero dado que hoy tenemos un tiempo devocional, creo que será muy oportuno para el punto que estamos tocando. Dice así esta historia. Cuando estaba para terminar la primavera, un joven le estaba pidiendo a Dios que le diera un ministerio significativo para el verano. Es decir, él le pidió a Dios que le concediera una posición para comenzar en el personal de alguna iglesia o de alguna organización cristiana. Él estaba estudiando en un seminario bíblico y quería aprovechar el verano para ganar dinero y pagarse los estudios del año siguiente. Y le pedía a Dios que le diera un ministerio en alguna iglesia o trabajar en el personal de alguna organización cristiana. No ocurría nada. Llegó el verano y nada. Pasaron días y semanas y finalmente él se enfrentó a la realidad. Él necesitaba cualquier trabajo que pudiera hallar. Él revisó las ofertas de trabajo en los periódicos y lo único que vio como posibilidad de trabajo consistía en conducir un autobús en un sector de la ciudad de Chicago. No era nada de lo cual pudiera jactarse, pero le ayudaría a pagar la pensión en el siguiente otoño. Luego de estudiar la ruta, quedó por su propia cuenta. Es decir, un chofer experimentado le enseñó, le acompañó durante los días. Pero claro, luego ese hombre le abandonó, le dejó, y un conductor novato en un sector peligroso de la ciudad muy pronto comprendió que su trabajo sería muy peligroso. Una pandilla de muchachos pendencieros descubrieron que él era novato y comenzaron a aprovecharse de él. Durante varias mañanas seguidas subieron al autobús y pasaban junto a él sin pagarle. No atendían sus advertencias y seguían en el vehículo hasta que decidían bajarse. Y durante todo el trayecto hacían comentarios desfavorables sobre él y sobre las otras personas que iban en el autobús. Al fin decidió que ya los había tolerado lo suficiente. La mañana siguiente, después que la pandilla subió como de costumbre, él vio a un policía en la siguiente esquina. Se detuvo y le informó la falta que se estaba cometiendo. Los muchachos pagaron, pero el policía no siguió en el autobús. Ellos sí continuaron. Cuando el autobús cruzó una o dos esquinas más adelante, la pandilla asaltó al conductor.
Cuando él volvió en sí, tenía la camisa ensangrentada, le faltaban 2 dientes, tenía ambos ojos inflamados, su dinero había desaparecido y el autobús estaba vacío. Al regresar a la terminal, se le dio libre el fin de semana. Fue a su pequeño apartamento, se lanzó en la cama y con incredulidad se quedó mirando el cielo raso. Pensamientos de resentimiento le bullían en la mente. La confusión, la ira y la desilusión agregaban combustible al fuego de su dolor físico. Pasó una noche inquieta, luchando con el Señor. ¿Cómo puede ocurrirme esto? En todo esto, ¿dónde está Dios? Quiero servirle genuinamente. Oré para que me diera un ministerio dispuesto a servirle en cualquier parte o cosa. ¿Y este es el agradecimiento que recibo? El lunes por la mañana decidió presentar la denuncia. Con la ayuda del policía que le había hecho frente a la pandilla y con la de varias personas que estuvieron dispuestas a testificar contra los pandilleros, la mayoría fueron detenidos y llevados a la cárcel local. A los pocos días hubo una audiencia ante el juez. Entró él con su abogado y también entraron los miembros de la airada pandilla que le miraban a través de la sala de audiencias. De repente le asaltó toda una serie de nuevos sentimientos. No eran pensamientos amargos, sino sentimientos de compasión. Su corazón se conmovió por aquellos jóvenes que le habían atacado. Bajo el control del Espíritu Santo ya no los pudo odiar. Al contrario, comenzó a tener compasión de ellos. Ellos necesitaban ayuda, no necesitaban más odio. ¿Qué podría él hacer o decir? De pronto, después que se había presentado una acusación de culpabilidad, para sorpresa de su abogado y de todos los presentes en el tribunal, él se puso en pie y solicitó que se le concediese hablar. Su señoría, me gustaría que usted totalizara todos los días de castigo que le corresponden a estos jóvenes, todo el tiempo que indique la sentencia, y solicito que el tribunal me permita a mí ir a la cárcel en lugar de ellos. El juez no sabía qué hacer. Los 2 abogados quedaron atolondrados. Cuando él miró a los miembros de la pandilla que estaban boquiabiertos, él sonrió y apaciblemente les dijo: eso quiere decir que los perdono. El atónito juez, cuando logró la compostura, dijo con una voz más bien firme: joven, usted está fuera de orden. Nunca antes se ha hecho esto. A lo que el joven respondió con ingenioso discernimiento: ah, sí, sí se ha hecho. Su señoría, sí se ha hecho. Ocurrió hace 19 siglos, cuando un hombre de Galilea pagó el castigo que le correspondía a toda la humanidad. Y luego, durante 3 o 4 minutos siguientes, sin interrupción, explicó que Jesucristo había muerto por nosotros, con lo cual nos había provisto el amor de Dios y el perdón. No se le concedió la petición, pero él visitó a los jovencitos en la cárcel y condujo a la mayoría de ellos a los pies de Cristo y comenzó un ministerio significativo para muchos otros individuos como ellos en el sur de Chicago. Él aprobó un examen difícil y como resultado se le abrió una gran puerta para el ministerio, precisamente lo que él había pedido en oración.
Amados hermanos, creo que la lección es clara y directa en esta mañana. Pablo les escribe a los filipenses: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido o las cosas en las que me he visto envuelto han redundado más bien para el progreso del Evangelio. A veces no tenemos explicaciones por qué el Señor permite determinadas cosas en nuestras vidas personales. Las luchas que libramos, enfermedades que vienen sobre nosotros, personas incómodas que se nos presentan en nuestro diario hacer cotidiano, en el trabajo, en el colegio. Y rara vez nos ponemos a reflexionar y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué lo estás permitiendo en mi vida? ¿Qué es lo que te propones hacer conmigo, Señor, en esta situación? Pablo lo tenía claro: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este chico comenzó a orar a Dios diciendo: Señor, dame un trabajo, dame una oportunidad de servirte este verano para ganar un dinero, para seguir estudiando y prepararme para el ministerio. Y luego tuvo una situación, una circunstancia que estuvo a punto de llevarle a la rebeldía, a la falta de fe, a la incredulidad. Y a veces Satanás nos tienta de esa manera, en esos momentos oscuros, donde el cielo parece cerrado, donde las circunstancias amenazan con decirnos que Dios está fuera de control, que lo que Él ha permitido no tiene ningún sentido. Y entonces puedes tratar de generar en nosotros ese rencor y esa duda de pecado en nuestros corazones. Oh, que el Señor nos guarde en esta mañana y en este día y en nuestras vidas. Y sea cual sea la situación que estés enfrentando, levanta tus ojos al Señor y pídele a Él que te ayude a ver más allá, a ver qué propósitos tiene para su obra, para su reino, para su gloria y para tu vida personal. Porque todo encaja de una manera perfecta. Por eso el salmista decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por senda de rectitud. Oramos en esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque eres un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y aunque a veces no podamos comprender las situaciones que vivimos en el día a día, tú, Señor, estás por encima de todas las cosas. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y queremos, Señor, tener la capacidad de discernir lo que tú te propones hacer, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Abre nuestros ojos a ti, que podamos confiar y descansar plenamente en ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir reflexionando en estas cosas.